Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Saludos, bienvenidos una vez más a nuestro devocional doctrinal, este bello recurso del Catecismo Bautista, a través de este recurso de preguntas y respuestas que nos ayudan a tener una mejor comprensión de Dios. Hoy nos acompaña la pregunta 45. Dice así: ¿qué fue lo primero que Dios reveló al hombre como regla de obediencia? Respuesta: la primera regla de obediencia que Dios reveló al hombre fue la ley moral. Y vamos a leer uno de los textos que nos guía el catecismo. Está en Romanos capítulo 2, el verso 14 y 15. Dice así la palabra del Señor: porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Bueno, les invito para que iniciemos por este recorrido de nuestro acróstico casa con nuestro devocional doctrinal. Vamos a iniciar escuchando esta canción. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Iniciamos nuestro acróstico con la primera palabra, corrección. Y es aquí donde pensamos cómo esta pregunta del catecismo nos ayuda a corregir nuestro entendimiento acerca de Dios. Y es aquí entonces que les invito a pensar que a veces, muy osadamente o muy equivocadamente, podemos pensar que podemos insinuarle a Dios cómo Él, siendo eterno y tan sabio, tan majestuoso, debe relacionarse con nosotros. Y es aquí donde debemos de corregir, porque la respuesta de esta mañana es la primera regla de obediencia que Dios reveló al hombre fue la ley moral. Dios como el creador y nosotros como criaturas que nos sometemos a su ley moral. Nosotros entonces acudimos a su ley moral como la forma en que nos relacionamos con un Dios eterno y siempre sabio. Es el Señor quien nos muestra a través de la ley moral, de sus decretos, de sus preceptos, cómo debemos relacionarnos con Él. Y esto de la ley moral, bueno, la próxima pregunta del catecismo nos va a decir qué contiene la ley moral, pero por ahora nos ayuda a pensar que la ley moral es todo aquello que Dios declara al hombre o que Dios requiere del hombre. Entonces, el Señor no es un Dios que nosotros podemos
manejar o moldear, es más bien que Dios soberanamente nos muestra que Él está por encima de nosotros y nos señala cómo acercarnos a Él. La primera regla de obediencia que Dios reveló al hombre fue la ley moral. Acerquémonos en oración en esta mañana al Señor. Señor, gracias por este recurso del Catecismo Bautista que examina nuestro corazón y nuestro entendimiento de ti, pero que también corrige, Señor, que poda esos malos entendimientos que tenemos de ti, como si nosotros pudiéramos exigirte cómo debemos acercarnos a ti o cómo debe ser nuestra relación, cuando tú has dejado claro que es a través de tus preceptos, es a través de la forma como tú has diseñado y no osadamente como nosotros quisiéramos sugerirte. Gracias por tu palabra que nos guía a la verdad. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuemos con nuestra próxima canción. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Bueno, llegamos a nuestro segundo momento y es aquí donde pensamos en los atributos de Dios. Asombro. Cómo esta pregunta del catecismo y estos textos que hemos leído nos llevan en adoración y asombro al Señor. Y esta pregunta contiene una palabrita que nos debe llevar en humillación al Señor, y es la palabrita revelar. Dios reveló al hombre como regla de obediencia, el Dios que se revela al hombre. Y pensar en esto es pensar en un Dios que quiere estar cercano a su pueblo, un Dios que pide obediencia y muestra cómo hacerlo. Cuando uno piensa en la historia de Israel, es la historia de Dios revelándose a través de Moisés y los profetas, mostrándole que es un Dios que quiere tener una relación con su pueblo y les muestra cómo hacerlo. Es de esa misma manera que Dios se acerca a nosotros, no a través de la ley, sino a través de la obra perfecta de Cristo, para tener con nosotros una relación cercana. Y es ahí donde nos acercamos en asombro y adoración por un Dios eterno, santo, que quiere tener una relación personal con su pueblo. Entonces, oremos en asombro por el Dios que se revela a nosotros. Señor, gracias porque te revelas a nosotros y nos llamas a obediencia y nos muestra cómo hacerlo. Gracias, Señor, porque eres un Dios cercano. Gracias porque muestras los límites y muestras tus estatutos a través de tu palabra, Señor. Y gracias porque nos dejas ver en esos atributos que podemos conocer de ti, ver tu grandeza, tu gracia y tu perdón a favor nuestro. Y cómo, a pesar de nuestra maldad, tú decides acercarte
a través de tu Hijo Jesús, en la obra perfecta de tu Hijo, para tener una relación cercana con nosotros. Muchas gracias por eso, Señor. Gracias infinitas. Así oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos en nuestro tiempo devocional. Les invito para que escuchen esta próxima canción. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Bueno, llegamos a nuestra próxima palabra, seguimiento. Y es aquí donde pensamos cómo esta pregunta nos ayuda en el tema del discipulado, cómo promueve la obediencia diaria a través de la fe. Y Romanos 2:15, que leíamos ahorita, quisiera volverlo a leer, dice que porque muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Es que Dios ha puesto en nosotros dos palabritas que debiéramos acudir a manera de discipulado del caminar diario en la fe, y es un juicio moral y una conciencia. Dios ha puesto un juicio moral para que nosotros podamos ver que algo no va conforme a la ley de Dios. Tenemos juicio moral para decir, esto no está bien porque estamos mintiendo. Y aunque la mentira es pecado, y así pues procedamos a mentir, nosotros somos dotados con un juicio moral que nos ayuda a identificar que va en contra de la ley de Dios. Pero Dios también nos ha dado una conciencia del bien y del mal. El texto dice que a veces acusa o defiende. Entonces nos encontramos con la pregunta, bueno, ¿y como cristiano yo puedo hacer esto? ¿Me es permitido estar en este lugar, estar con esta persona? ¿Y qué tal si pensamos, ¿qué te dice tu juicio moral? ¿Qué te está diciendo la conciencia? Lutero decía estas palabras, que son muy conocidas para nosotros: no es seguro ni es correcto actuar en contra de la conciencia. No es seguro ni correcto actuar en contra de mi conciencia. Entonces nosotros acudimos al Señor para decirle, Señor, recuérdanos continuamente que has implantado en nosotros una conciencia que nos muestra el bien y el mal a través de tu palabra, y que nos has dotado un juicio moral que nos muestra
cuando algo va en contra de tu palabra, de tus preceptos. Entonces necesitamos recordar que en nuestro caminar en la fe, en nuestra vida de discipulado, debemos de vivir en dependencia a la palabra del Señor. Y ese es como el lindero de nuestra vida. Entonces, ese es el marco de referencia, la palabra del Señor. ¿Qué nos dice nuestra conciencia? ¿A qué nos invita nuestro juicio moral? Cómo el Señor, a través de su palabra, está mostrando continuamente la necedad de nuestros actos, la realidad de nuestras acciones y nuestro corazón. Oremos al Señor para que nos ayude a crecer cada día en las mismas palabras de Lutero. No es seguro ni correcto actuar en contra de la conciencia. Señor, aquí estamos delante de ti en esta mañana, reconociéndote y dándote gracias por implantar en nosotros tu palabra, Señor, implantar en nuestros corazones tu palabra, y como tu Espíritu Santo nos recuerda tu palabra en los momentos de nuestra necedad, cuando salimos corriendo a actuar en contra aún de nuestro juicio moral y en contra de nuestra conciencia. Perdónanos y gracias porque estás mostrando el marco de referencia, estás limitando nuestra vida de discipulado y de caminar en la fe. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, porque nuevamente recordamos el Dios que se acerca a tener una relación con nosotros. Así oramos al Padre agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, avancemos en nuestro devocional con la próxima canción. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Bueno, llegamos a nuestra última palabra de aliento. Y es aquí donde pensamos cómo esta pregunta del catecismo nos provee gracia, nos provee esperanza en medio de las pruebas para no desmayar. Y el versículo que nos va a guiar para esto es Romanos 10, el texto que nos guía el catecismo, Romanos 10, verso 5. Dice así: Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Lo que nos quiere decir Pablo aquí en Romanos es que el hombre que cumpla las ordenanzas de la ley vivirá por ella. Y Pablo está citando un texto de Levíticos 18:5 que refuerza la idea de una obediencia total a la ley y que es la forma como el hombre vivirá si cumple todas las ordenanzas de la ley. Pero es aquí donde nos encontramos con nuestro pecado, con nuestra incapacidad. La misma incapacidad que mostró el pueblo de Israel para ser fiel a las
promesas o a las ordenanzas de Dios a través de la ley es la misma incapacidad que hay en nuestros corazones. No somos capaces de obedecer totalmente la ley de Dios. Entonces acudimos, como dice el versículo 4, a la justicia provista a través de Cristo. Miren lo que dice el versículo 4. Dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Calvino decía acerca de este versículo que esa palabrita, el fin, más bien daba la idea de que Cristo es el cumplimiento de la ley, que en Cristo está la perfección, ya que Cristo mismo dijo que Él no había venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Entonces, por nuestra incapacidad, nos queda mirar a la obra perfecta de Cristo. Dios envía a su Hijo Jesús para que su justicia sea implantada en su pueblo, sea llevada a nuestra cuenta, a nuestro favor por su gracia. Esta respuesta del catecismo nos ayuda a no desmayar en medio de las pruebas, ya que por su gracia Dios nos ha dado salvación a través de su Hijo Jesús. Y no solo salvación, sino que a través de su Espíritu Santo somos capacitados para poder responder en obediencia al Señor. Recuerden la respuesta a nuestra pregunta. La primera regla de obediencia que Dios reveló al hombre fue la ley moral. Dios nos capacita para responder en obediencia, pero como forma de acercarnos a Él es la gracia, es a través de Jesús, es a través de su justicia perfecta a nuestro favor, a favor de su pueblo y de sus elegidos. Bueno, de esta manera llegamos a nuestro último momento y el fin de nuestro devocional doctrinal. Un abrazo para todos y que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.